Portilla, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Han pasado 10 meses desde que tuvimos la anterior entrevista, más de un poco este año, pero en esta ocasión tú has estado en UAL Activa 2 años consecutivos, cuando estabas en tercero y cuando estabas en cuarto, así que vamos a ver un poco cómo ha sido esa experiencia, aunque te preguntaré un poco más sobre la experiencia de este último año, pero creo que también es interesante ver esa evolución en los 2 años de UAL Activa, cómo ha sido tu experiencia y sobre todo empezar dándote las gracias porque has estado 2 años en UAL Activa y yo siempre lo digo que el éxito del programa y que el programa sea lo que es gracias a vosotros los entrenadores. Así que muchas gracias por estar ahí al nivel, dar lo que nos hubiese gustado a nosotros haber dado como programa. Y si quieres empezamos por unos datos un poco más cuantitativos para poner en referencia o en punto de vista cómo ha sido ese proceso para ti, aunque creo que lo más interesante no es la parte cuantitativa, sino la parte más de cómo ha sido tu experiencia. En estos 2 años has realizado un total de 442 horas de entrenamiento. Un montón de horas de entrenamiento, viendo que este año solo has realizado 171 horas de entrenamiento, pero en total tenemos 442 horas de entrenamiento. No me quiero imaginar cuántas horas extra habrás realizado preparando las sesiones, evaluando si la sesión ha sido como tú querías o no querías. A esto habría que añadirle 2 años de formación de 120 horas cada una, es decir, 240 horas extra a esas 442 horas de entrenamiento. Así que no sé si cómo evalúas tantísimas horas de entrenamiento en los 2 últimos años. ¿Se te ha pasado rápido? Se me ha pasado rápido, la verdad. Todavía me acuerdo del día que entré yo a UAL Activa el primer día del año pasado y no veas, la verdad que se hace corto. Es verdad que las formaciones, los compañeros, el contacto contigo, con los usuarios, al final pues hace que sea todo mucho más ameno, que vaya todo súper rápido y al final adquiere mucha riqueza. Me imagino que habrá sido un cóctel de emociones, en todos los sentidos y también de aprendizaje. Dentro de esas 442 horas, has generado en total 4.170 euros, pero para mí la parte yo creo que más relevante es 87 personas diferentes que has tenido la oportunidad de entrenarlas, de estar con ellas, de cuidar su salud, de evaluarlo, cada uno de su padre y su madre con su forma de ser, pero son muchas personas diferentes y que ahora que ya obtienes el título prácticamente en unos días, que al terminar la carrera hayas pasado con 87 personas, creo que es una experiencia única para tu desarrollo profesional y ahora te preguntaré un poco más qué has aprendido de cada una de ellas, así que nada, esto a nivel un poco más cuantitativo de cómo ha sido esa experiencia, pero empezamos al inicio del todo, antes de ver más qué ha sido para ti UAL Activa. ¿Por qué decides apuntarte al grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte aquí en la Universidad de Almería? Yo en concreto, como la mayoría de mis compañeros también creo, yo no venía para Almería, yo quería ir a Granada y sobre todo yo la intención que tenía, yo en ese momento era escalador, estaba compitiendo en escalada y yo quería tirarme a opositar hacia Guardia Civil pero de rescate, entonces mis inicios fueron hacia allá. Como no me dio la nota en Granada, hice TAFA, hice ahí mis 2 años de TAFA, ya me empezó a gustar un poco más esto, ya cogí algo más de experiencia y de contacto con la gente y luego ya me vine para acá, para Almería, porque otra vez no me dio la nota para Granada. Entonces ya me vine para acá y no, aquí empecé. En primero ya me podría haber ido para Granada, pero bueno, me sentía a gusto en la ciudad y dije, bueno, pues ya me voy a quedar aquí lo que queda de grado, porque al fin y al cabo, tanto en uno como en otro Sí, al final el título es lo lo tiene mismo. igual. Eso es sacar el título. ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto a UAL Activa? Primer contacto como tal fue en un curso que diste de sala, monitor de sala, Sí, cierto. que yo estaba entrenando en ese momento en el gimnasio y os vi, pero ni me interesé. Sí, porque tú ahí ni... estarías en primero, si no Yo me ahí equivoco. estaba en primero. Yo estaba en primero y os vi con las camisetas, porque además iba todo el mundo con la camiseta Sí, de UAL Activa. de monitor de sala y os vi, pero bueno, no sé, en ese momento ni siquiera os establecía como algo real, Como programa. están dando un curso y ya está. ¿Y en qué momento si nos conoce UAL Activa como diciendo, oye, un programa en el que me gustaría apuntarme cuando tenga Ahí oportunidad? conozco UAL Activa cuando ya llegan los cubos y hacéis la formación, una pequeña formación que hicisteis para enseñar los cubos, el cubo azul. Y ahí fui, que ahí ya había lo del COVID y cosas así. Sí, Que cierto. además fui 2 días y al tercero no pude asistir porque mi compañero era como probable que hubiese tenido COVID, que al final no lo tuvo, pero al final Sí, me pero que tuve había que todas las quedar en papeletas. casa, claro. Ahí está. Y luego ya, última respuesta antes de entrar a UAL Activa, yo ya conocía eso, ya había tenido cierto contacto con Ismael, persona que tú además es la mejor, pero para quien lo vea, pues uno de los integrantes de UAL Activa del año pasado, mi mejor amigo y compañero. Ya habíamos tenido contacto en determinadas clases online, más luego ese curso del cubo, él ya sabía cómo yo trabajaba en cierto modo y cuando empezaron las prácticas de UAL Activa, que era
y a ver... las sesiones de la gente y viendo cómo Claro. ahí no intervenía y era simplemente observar cómo hacían los entrenamientos. Eso, ahí como que me escribió un mensaje Ismael, me dijo, oye, muchacho, tú no te apuntas a las prácticas de bola activa, no sé qué, y yo en ese momento es que no me había enterado de nada de eso, es que yo no sé si yo no estaba en la lista de correos o directamente, o Sí, o un no sé mensaje cómo de se WhatsApp, estableció, pero- no sé cómo se estableció, pero yo no lo escuché. Le dije, pues mira, yo sí quiero, solo que yo no sabía que esto existía. Él me contactó contigo, ya estuvimos Sí, hablando y ya a partir de ahí empezamos. ¿Recuerdas el momento en el que hiciste el primer año la prueba de selección? El momento que te digo, oye, Portilla, quiero contar contigo para este año en UAL Activa. ¿Qué sensaciones tuviste en ese momento? Pues en la prueba fue además totalmente distinto porque ya no era solo tú, sino también estaba Miguel Castillo y estaba Manolo Tijera y fue como una prueba de selección bastante completa, por así decirlo, porque por ejemplo la prueba del cuadrado y todo eso fue muy chocante, fue como esto, Sí, ¿esto qué una está prueba que pasando? dice, dibujar, hacer un cuadrado con una cuerda, unas personas tenían los ojos cerrados, otras no. Realmente es para evaluar cómo os manejabais en equipo, quién asumía un papel más de liderazgo, pero anteponiendo su visión a la de los demás, cosa que al fin y al cabo tampoco aquí no queremos esas personas que tienen demasiado ego y que al final tienden a acaparar, digamos, el protagonismo. Entonces, bueno, ahí fue una prueba extraña, digamos, para vosotros. Y luego también la otra parte de hacer un entrenamiento, pero ojo, que tú te tienes que hacer el cojo, tú tienes... Sí, sí, y sí. nosotros observando. Fue muy llamativo, la verdad, y además ahí ya podías ir hablando con los demás integrantes de Bola Activa, ya ibas conociendo gente, también la experiencia de conocer a Miguel Castillo y a Manolo Tijera, que en este caso Miguel Castillo es un profesional como la punta del pino, Manolo Tijera, mira que hay empresas y entrenadores top, pero para mí Manolo Tijera empezó a ser mi ídolo, no sé por qué. No, son dos personas que para mí son top. Yo siempre lo digo, sin ellos dos yo no estaría donde estoy porque fueron los que me hicieron, oye, espabila, que hay mucho más mundo de ciencia, actividad física del deporte de la que recibe en la universidad. Y yo tenía muchas ganas de entrar en Bola Activa en ese momento. Es más, cada 2 por 3 estaba preguntando a Ismael, ¿cómo ves a los demás? Porque yo quería, Sí. ¿y cómo me has visto a mí? Porque yo quería entrar. Es más, yo me quedé ese día porque yo me tenía que ir para Linares. Es más, yo terminé la prueba, me recogieron mis padres y me fui para Linares. Entonces yo ya recibí el mensaje en Linares y saltando porque además ese día fue como muy llamativo porque encontré piso, me entré en Google Activa, o sea, fueron todas muchas Buenas cosas. Digo, noticias. tía, no veas, me dio el verano. ¿Recuerdas esa primera sesión de entrenamiento? Sí, ¿Cómo la comparas con ahora? totalmente distinto. Primero, por ejemplo, no me acuerdo tanto de los ejercicios que planteé, porque al fin y al cabo son ejercicios y ya está. Pero sí me acuerdo de cómo yo planteé esa sesión en personalidad, porque yo sí es verdad que yo siempre he trabajado de animador, de monitor de campamento, y ese verano además yo había sido monitor animador de hotel. Entonces yo llegué como demasiado animador. Y estábamos ahí, al final casi que ni entrenamos, estuvimos hablando mucho, haciendo muchas risas y yo qué sé. O sea, al final fue como yo terminé la sesión y dije, no sé yo si esto es ser un entrenador de verdad. O sea, le he dado mucho entretenimiento, pero no he sido un entrenador. Ahí ya desde la primera sesión como que cambié un poco el chip y di un 50-50 al principio y luego ya fui cambiando. Pero sí es verdad que yo ese momento dije, no veas. También ese grupo se convirtió en uno de los grupos con más afinidad que he tenido yo y es más, me voy de cervezas con ellos cada cierto tiempo, tengo un viaje a Granada agendado con ellos, así que sí, vaya, mis usuarios, mis 80 y tantos usuarios, 84 que tenía. la mayoría, más del 60%, he tenido planes con ellos, son amigos míos y hemos hecho cosas. De eso te preguntaría, ¿cómo en estos 2 años, al final con tantas personas con las que has estado, cómo ha sido tu relación con ellos? ¿Se notaban que ellos eran profesores y tú eras estudiante? ¿Se ha nivelado esa sensación en el día a día? No, o sea, es más, sí es verdad que en algunos momentos se ve quiénes son profesores y quién es el estudiante, pues cuando yo me quejo de cosas de la carrera. Y ellos me dicen, sí es que es normal, sí que esto y esto, pues se tiene que hacer y ya está. Como los típicos consejos de padres, pero ellos como son profesores pues entienden de lo que estoy hablando. Correcto. Pero por lo demás ha sido una relación bastante humana y bastante amistosa. Además yo creo que yo no tengo problema al hacer amigos y al contactar con la gente por esa experiencia previa que tengo. Y sí es verdad que a mí se me ha agradecido mucho eso. Además yo he tenido regalos, he tenido este año en concreto despedidas de gente con vino, con salchichón a las
9 de la mañana que dices, ahora me voy a echar una copa de vino, pues te la echabas, pero... Y eso, y también he tenido, pues, he salido de fiesta con algunos Te has generado ahí usuarios. un vínculo mucho más allá de, oye, yo soy tu entrenador, que yo creo que eso, todos los entrenadores tenemos que adoptar esa mentalidad de, tengo una persona enfrente, me tengo que preocupar por esa persona en todos los planos posibles, y uno de ellos es que al final realmente te importa la persona que tienes delante. Claro, claro. Y eso genera un vínculo en el que, sí, vienen a entrenar, pero al final llegas a un paso más allá en ese sentido. Es que eso es súper importante. Al fin y al cabo, el saber cosas de la persona a la que está entrenando, de preguntarle cómo está, de saber que en el fin de semana anterior iba a hacer algo y le preguntes por eso, por esa cosa en concreto, por que le ponga la música que sabes que le gusta porque entrena mejor, porque se siente más a gusto. Todas esas cosillas al final se van acumulando y son muy importantes. Porque es que no entrenamos máquinas como ciertas personas quieren intentar promover, son personas al fin y al cabo, y que no son números, son personas. Son personas y lo más importante para mí es conseguir adherencia, que también te conozcan y tengan la capacidad de ponerse en tus manos, es decir, que te tengan el respeto suficiente y la confianza como para, si esta persona me está diciendo que puedo con esta carga, puedo hacer estas repeticiones, puedo tal, o un ejercicio que me da a lo mejor un poco de susto, pero por esa confianza me atrevo a hacerlo. Es decir, eso, por mucho que te diga, oye, es que todavía te quedan 2 repeticiones más que puedo hacer porque no ha llegado a la velocidad de ejecución tal. Ya, pero si la persona ves que no tiene seguridad porque a lo mejor la posición de la barra está a punto de caerse en una sentadilla o algo, tú tienes que mirar siempre a la persona. ¿Cuáles eran tus expectativas que tenías con relación a UAL Activa? 200, o sea, 200 expectativas, 200 se han cumplido, es que eran demasiado altas. O sea, para mí esto era, por asimilarlo, un centro de alto rendimiento para entrenadores. Tú entrabas y era a funcionar y a aprender. Y la verdad que sí, es un centro de alto rendimiento. ¿Se ha cumplido, no? Sí, o sea, para entrenadores, no para atletas, sino que tú vas formándote a paso agigantado. Es que es una velocidad muy rápida, es que tú entras el primer día sin tener cierta idea, entonces tú tienes que ponerte las pilas para llegar a un momento en el que tengas cierta comodidad, y cuando llega esa comodidad te pasa algo en la sesión que te tienes que poner otra vez las pilas, y es frenético durante un año, en mi caso 2, bastante... Me gusta mucho ese concepto de centro de alto rendimiento para estudiantes, porque realmente es una inmersión completa en una forma de trabajar. Desde el minuto 1 ya estás tocando el escenario real donde te vas a desarrollar, y creo que, y ahí preguntarte, el proceso formativo, no tú que has tenido 2 años con 2 formaciones, digamos, diferentes, ¿el proceso formativo va acompañando y va dándole al alumno lo que necesita para aplicarlo a las sesiones? ¿Es más otro tipo de conocimiento? Es decir, me gustaría ver un poco tu valoración en esos 2 años de programa, ¿cómo ha sido? Pues las 2 formaciones que he tenido son bastante distintas una y otra, pero sí es verdad que al final acaba en un punto más o menos parecido. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Quali, para mí Quali es de las mejores empresas que hay en España. Estoy súper agradecido de haber podido formarme con ellos, y además yo estoy a tope con ellos de poder seguir haciendo más formaciones. También quiero salir un poco de ello porque veo tanta amplitud de entrenamiento fuera, pero sí es verdad que Quali ha sido el cambiar la mentalidad, cambiar totalmente la mentalidad. Si yo no hubiese hecho la formación de Quali, ahora mismo no sería lo que soy ahora. Si hubiese hecho FIDIA, sería totalmente distinto. Si hubiese hecho cualquier otra formación, sería totalmente distinto. Sí es verdad que Quali, siendo todo lo puntera que es, para lo que es el programa de UAL Activa, no era lo perfecto, porque no te daban la información que tú necesitabas en cada momento, porque tú empezabas con valoración o con introducción de qué es el movimiento, que estaba muy bien porque además tú lo ibas a utilizar, pero sí es verdad que tú llegas el primer día y necesitas herramientas. Entonces la primera formación sí es verdad que yo hubiese necesitado más herramientas para empezar, y eso Quali no lo tenía. Es más, tú emprendías a programar fuerza o a entrenar de verdad en el último módulo, que decía, hostia, ahora sí entiendo esto, que o sea, como experiencia me encanta, porque es como tú te tienes que hacer un rompecabezas cada semana y llega un momento en el que lo cierras, unes todas las piezas. Pero eso lo veo más como para fuera de UAL Activa, estando en una empresa o que ya tiene ciertos conocimientos y puede utilizar otras herramientas para seguir, y esto es como una ampliación bastante grande, o conseguir tu sistema de trabajo, pero no se ajusta a lo que es UAL Activa. Mientras que la formación, la propia de UAL Activa, la verdad que es que te estaba dando todo lo que necesitaba en cada momento. Era una escalera, mientras que lo otro era rampa. Esto era una escalera y llegaba al final sabiendo ya los conceptos más complejos, pero al principio tú
tenía herramientas para llegar a la primera sesión y decir, pues voy a funcionar. Resolver. Sí, fíjate que el cambio para mí en organización más evidente de un año a otro es que el primer año era un fin de semana cada mes a nivel de la formación y este año nuevo a la activa, el primer mes ya tienes 3 fines de semana. Claro. Y en el segundo mes tienes otros 2 fines de semana. Es decir, ¿por qué? Porque es cuando se necesita toda esa herramienta para poder empezar a funcionar. Pero sin duda coincido contigo que para mí Qualys ha sido una de las formaciones que más me ha impactado porque me ha hecho replantearme la manera en la que yo entendía el movimiento, la manera en que entendía el entrenamiento y le ha dado como mucho orden. Todo lo que yo veía en mi cabeza, más, por supuesto, más información, pero me ha dado un orden que a la hora de generar esos procesos de trabajo con los usuarios me ha dado muchas herramientas. Para estos contextos se nos quedaba corto, pero yo creo principalmente por la organización en los bloques de contenido. Y es más, ahora miro Qualys y veo muchas cosas de ellos. Por ejemplo, su forma de valorar me parece muy completa, pero también la veo muy compleja. Entonces saco muchas cosas buenas de ellos, pero también estoy sacando cosas de otras empresas que pueden sustituir. Si es que al final, por ejemplo, si es verdad que hay muchas personas que hacen una empresa al principio y ya no salen de ahí. Que eso lo has dicho antes, es decir, el hecho de tocar a muchas empresas, formarte con mucha gente, te da pie precisamente para eso, para decir, hostia, ¿por qué piensan estas personas de esta forma? Y al final, cuando vas viendo todo, dices, oye, estos que parecen estar tan en los extremos, están, digamos, tan en los extremos que terminan tocándose por la espalda. Es decir, que al final tienen ahí mucho más que ver, o muchos puentes que se pueden cruzar, pero necesita ampliar las miras. Es que de Qualys yo saco un concepto concreto que yo creo que es lo que resume lo que yo he aprendido de la formación de Qualys, y yo creo que también a lo mejor es lo que tú has aprendido de Qualys, que es necesidad de tener un sistema o de crear un sistema, porque tú en concreto que has hecho muchas formaciones, tu formación concreta no es Qualys, es todo lo que tú has hecho en tu vida pero con un sistema de trabajo. Y además, siempre digo, un sistema para este contexto en el que nos encontramos, donde un alumno que sin apenas experiencia y formación en 2 semanas tiene que coger un grupo de entrenamiento. Claro, entonces, no sé, Qualys es sistema, es la necesidad de tener un sistema. Estoy contento con las 2 formaciones que he tenido. Mencionabas un concepto con el que te has sacado del año pasado, de la formación. Este año, ¿qué concepto sacarías como resumen de la formación? La palabra para mí es transversa. Es qué que sentido? en el sentido de la formación de bola activa como tal, yo creo que es un punto de partida para poder especializarte luego en otras cosas más concretas, como quieres herramientas de neurología y tal, pues neuromecánica. Quieres más de jugar, pues te vas a FIDEA. Sí, más temas variabilidad del movimiento, más temas personas que a lo mejor rechazan esos bloques de entrenamiento un poco más intensos. Al final, mi modelo era ese, el decir, pues sobre todo por la necesidad que plantea Bola Activa, es decir, hemos probado muchos modelos de formación, vamos a apostar por un modelo interno que lo diseñemos nosotros y era qué necesitamos, qué necesitan sobre todo los alumnos, es decir, escucharlos mucho, porque al final creo que todos los docentes, el objetivo principal es queremos ayudar a la persona que tenemos enfrente. Igual que los entrenadores queremos ayudar al usuario y hay que escucharlo para ver qué necesita, los docentes tenemos que hacer lo mismo. Y es qué necesita mi alumno, qué resultados quiero que ejecute y te lo voy a hacer el camino lo más sencillo posible. ¿Cómo valora que la universidad dé la oportunidad a sus propios alumnos, en este caso el grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, de que pongan en práctica todo lo que están aprendiendo aquí en la universidad, con personas reales? Pues lo veo súper importante, porque si es verdad, por ejemplo, en otros grados existe MIR o existe Muchas más prácticas. bastante más tiempo de práctica y llegamos nosotros y son 120 horas de práctica. Si es que yo he echado más horas en un año, he echado más horas en un año que las prácticas como tal, entonces es que lo veo fundamental. Y aparte es que ya no son solo prácticas, es que práctica más formación, o al contrario, porque realmente es formación más práctica. Yo creo que eso es un concepto más adecuado. Sí, pues son las dos cosas. Es decir, para mí, realmente, incluso hoy que estamos preparando el certificado, a la hora de nombrarlo, pues estamos viendo cómo lo poníamos, es formación teórica y formación práctica. Porque cada vez que tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo en la teoría, también todo eso es aprendizaje. Entonces, juntarlo los dos, para mí, es inseparable. Cuando la gente empieza a conocer lo que es realmente Bola Activa fuera de Almería, las plazas de la Universidad de Almería de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se rifan. Si es que no existe algo parecido en España. Te catapultan, se está viendo que casi todos los entrenadores que pasamos por aquí acaban con trabajo. Todos los que queréis dedicar al mundo del entrenamiento, de una manera u otra, os están ofreciendo más de un puesto de trabajo. Totalmente. Y estamos bastante valorados. Por ejemplo, en mi centro no soy yo el único de Bola Activa, sino que ya hemos pasado 3 de Bola Activa, uno de UAL Senior. Se está apostando mucho por eso y es que cuando se va buscando un entrenador, si no encuentran uno con no sé cuántos años de experiencia,
directamente tiran de igual activa, de oye, Álvaro, llámame. ¿Quiénes son los buenos de este año que están así Claro, con más claro. ganas de aprender? Es que es espectacular. Para mí, además en concreto, ya hablando de mi concepto, para mí lo que he aprendido en el grado se queda en Tato y igual activa. Y bueno, y en cierto modo también Jacobo he podido tener bastante relación. comodidad con él y he estado hablando. Alberto Soriano también me ha dado muy buena impresión. Pero aparte de eso, los 3 profesores que he dicho, sobre todo Tato, porque Tato es a nivel holístico, a nivel de cómo mejoras tú como persona, aparte de que para mí es espectacular. Para mí sí que él es una persona ídolo porque es el claro ejemplo de, primero, de querer a tu ciudad y querer hacer cosas por ella, de querer ayudar a la sociedad en general, de decir, tío, hay que entrenar, el típico mensaje que él dice de no tenemos que llegar a más años, sino a ser menos frágiles, de Darle vida a los años. darle vida a los años. Es que es impresionante el concepto que tiene esa persona de lo que es el ejercicio y se está perdiendo en cierto modo. Sí, sobre todo él menciona mucho lo de hacer cosas que impacten y no de factor de impacto de una revista, sino que impacten las personas reales. Que yo creo que también eso es la manera en la que todos los alumnos lo que queremos es herramientas que nos ayuden a tener un futuro profesional y nuestro futuro profesional en el 90% de los casos es impactando a la sociedad. Claro. Quitando un pequeño porcentaje que sea, me voy a hacer unas oposiciones porque quiero tener un estilo de vida cómodo, pero no me gusta la docencia, que hay siempre algunas personas que hacen eso, pero el resto de las personas lo que buscamos es poder impactar en gente real. Y por eso creo que todas las asignaturas, todos los profesores, todos los que os aportan de manera directa a eso, al final se le coge mucho más cariño y mucho más reconocimiento en ese sentido. Aunque creo que todas las otras áreas, cuando vayan pasando el tiempo, vais viendo diciendo, hostia, que al final en tal asignatura vimos algo de esto, de cualquier cosa, y esto estoy empezando, no a aplicarlo, pero sí, al menos a mí me ha pasado que cuando yo terminé la carrera, asignaturas que yo decía, no me ha aportado nada, después digo, había cosas interesantes y quizá también nuestra predisposición en esa asignatura era a ir a aprobar el examen. ¿Qué me piden en el examen? Saberme esto, esto y esto. Ya está. Hay algo que no me piden en el examen que ni me lo voy a leer. Y creo que eso es un problema educativo a la hora de cómo afrontamos nosotros las diferentes asignaturas y al final cómo terminamos valorando el grado, la asignatura en concreto o algo. Es más, también según el momento de tu vida que estés, de lo que quieras aprender, tal, sí es verdad que, por ejemplo, igual activa, como también el escuchar a Tato, la experiencia, va haciendo que tú de verdad no te cierres tanto. Además, tú conoces que yo soy una persona como cerrado de esto y este año como que estoy bastante más abierto en ese aspecto. Te iba a preguntar, ¿crees que el hecho de, o a la activa, de tener esa oportunidad de entrenar a personas que al final te están demandando hacer esos entrenamientos, hace que los alumnos se puedan implicar o quieran más en el grado de la asignatura? Sí, totalmente. Es más, este año no lo he podido ver tanto porque no he estado asistiendo tanto a clase porque solo tenía 2 asignaturas, creo, y además con las prácticas, el trabajo y tal, pues no he podido asistir tanto. Pero sí es verdad que el año pasado acudía con muchas más personas de cuarto y la verdad que cuando tú entrabas a clase y preguntaban cualquier cosa, o sea, escuchabas preguntas con criterio y respuestas cuando había que responder con más criterio aún. O sea, se notaba mucho cuando una persona era dual activa y cuando no. Es más, en los trabajos se nota mucho cuando una persona de verdad se replantea cosas y cuando no. Entonces, sí es verdad que yo, las personas que he visto en igual activa, se replantea mucho más las asignaturas, trabajan más en ellas. Si quieren exprimirla al máximo porque dices que necesito lo que me vaya a contar Claro. para aplicarlo. O incluso que quieren reevaluar conceptos suyos propios de lo que se está aprendiendo aquí con lo que se aprende en la carrera, el poder combinarlo, el poder entender en profundidad ese concepto. Totalmente. No solamente me lo memorizo para vomitártelo en el examen. Totalmente, eso es más, yo creo que la mayoría funcionamos así, de querer aprender y no memorizar. Totalmente. En relación a los usuarios, ¿qué piensan los usuarios? No sé si te lo han manifestado alguna vez, pero ¿qué piensan los usuarios del valor que puede aportar un graduado en Ciencias, Actividad Física y el Deporte? Pues cada vez piensan que mejor o que más, porque sí es verdad que he tenido ciertas lesiones en mi caso, he recuperado varias, se han sentido bastante agradecidos en eso. Te preguntan con criterio, oye, tengo que ir al médico, tengo que ir al fisio, ¿qué hago? Al final, pues tienes cierta sensación de que estás haciendo las cosas bien y de que
estás más que entrenando personas, educándolas. Al final, tú cuando tienes la oportunidad de trabajar con personas, ellos van viendo que tienen beneficios para ellos. Al final, yo creo que vosotros, los entrenadores de Igual Activa, no solamente os ponéis en vuestra mochila de responsabilidad de la imagen que vosotros estáis dando como profesionales, la imagen que dais del programa, porque al final siempre lo digo, el éxito de Igual Activa es lo que es porque vosotros hacéis que sea lo que es, sino que también lleváis atrás el grado de ciencia del deporte, la profesión de graduado en ciencia de actividad física del deporte. Esos profesionales sois para mucha gente el primer contacto que tienen con vosotros como profesionales. Entonces me gusta ver cómo como alumnos habéis aceptado esa responsabilidad tan grande, quizá muchas veces de manera inconsciente porque no le prestábamos atención, pero habéis estado a la altura de lo que como profesión yo creo que tenemos que hacer: activar a la gente, entrenarla, educarla y haciéndolo cada vez más fuertes como individuos. Quería preguntar también cómo valoras o cómo ha sido tu evolución personal en estos 2 años de programa. Pues la verdad que ha sido un desarrollo bastante grande, porque sí es verdad que ya parte de cierto modo con responsabilidades, y el tener responsabilidades te va generando pues, determinados hábitos que al final te va haciendo cambiar y te va haciendo necesitar cosas o prescindir de cosas o conseguir más cosas que te hagan la persona que estás necesitando ser en ese momento, porque si tú tienes entrenamiento a las 8 de la mañana, pues muchacho, pues no te acuestes a las 5 de la mañana porque tienes que trabajar, y te va generando ciertos hábitos, cierta responsabilidad que te van haciendo bastante interesante. Y además, por ejemplo, sí es verdad que con las formaciones que te van generando y más lo que aprendes en la carrera o lo que aprendes o lo que ves en redes sociales, que hay muchas cosas que chocan, y de verdad ahí llega un momento en el que tienes que pensar y decir, a ver, ¿a qué le quiero dar la verdad? ¿A qué le quiero dar la mentira? Entonces te sientas, empiezas a trabajar tu sentido crítico y ya empiezas a tener tu sentido crítico con el entrenamiento, pero que luego eso se va expandiendo en general en la vida y te hace ser mucho mejor en desarrollo personal. Es más, yo en concreto, yo he empezado a leer mucho, yo nunca he sido de leer muchos libros, no sé, siempre he sido más de hacer otras cosas, y empecé a leer en Igual Activa porque necesitaba leer, necesitaba aprender, y ahora me leo 2 libros cada mes, 1 o 3 según, uno de entrenamiento y 2 de psicología, de desarrollo personal, de materias transversales, que es que al final totalmente siempre vamos a tener que crecer. Porque además eso es lo que te va generando Igual Activa también, como te catapulta tanto a nivel de entrenamiento. Llega un momento en el que, no sé si todo, pero sí es verdad que en los 2 años que he estado he coincidido con personas que de verdad se han replanteado si quieren seguir siendo la persona que han sido o si quieren mejorar. Y por ejemplo Campillo, Ismael, también David, Samu, mucha gente, incluso ahora de este año Lidia, Javi, Miguel, que se han replanteado de verdad, oye, necesito no solo entrenamiento, necesito ahora crecer como persona, conseguir cosas de marketing, comunicación, no sabemos comunicarnos, no te enseñan a comunicarte, gestión de dinero, te abre una puerta que no se cierra, que es el mejorar tú. Hombre, es una cosa que estamos en un momento que esos cambios a la fuerza van llegando. Es decir, en el momento que tú ya terminas la carrera y dices, ¿qué hago? ¿Hago un máster? ¿No hago un máster? ¿Me dedico a trabajar? No. Ahí tú ya tienes que ir tomando decisiones. Cuando vas tomando esas decisiones, vas viendo, vale, sí, bien, empiezo a trabajar en este sitio. Y pasa 1, 2 años y dices, ¿esto es sostenible a largo plazo? ¿Me puedo mantener con este estilo de vida, de ingreso, etcétera? ¿Es realmente lo que quiero? ¿Quiero estas condiciones? Y toda esa evolución que para mí se produce en 3, 4, 5 años cuando terminas la carrera, en Igual Activa comprimimos todo eso porque a mí me gusta mucho haceros reflexionar en ese sentido y que siempre estéis diciendo, tengo que cambiar yo como persona para llegar a ser la persona en la que me quiero convertir. Es que claro, es que Igual Activa la gente tiene como algo de entrenamiento, pero no sé, yo lo que saco de Igual Activa no es tanto el entrenamiento, o sea, sí, también, porque al fin y al cabo yo soy entrenador, mi vida es el entrenamiento, comparto mi trabajo con mi hobby y al fin y al cabo todo es aprender de entrenamiento, pero sí es verdad que a nivel personal es que te hace plantearte cosas que a lo mejor no te has planteado antes, y sí es verdad que allí, para quien nos vea, que no conozca a Álvaro tanto, es que es el abogado del diablo. El diablillo que está encima del diablo, pues igual, es que quieres solucionar una duda y te hace otra pregunta más. Ya tienes dos dudas. Ya tienes 2 dudas. Y dices, chorra, a ver hasta cuántas dudas puedo acumular. Total. A mí me gusta eso porque yo creo que es la única manera en la que tenemos realmente de crecer, de evaluarnos, porque al final, sí, yo puedo tener un pensamiento, pero si no lo pongo a prueba, si no lo reto, si no lo llevo a los extremos, no sé, muchas veces los
límites de ese conocimiento hasta dónde llega. Y muchas veces damos por como cierta o como inamovible ciertos conocimientos que dices, oye, eso en este contexto no funciona. Entonces, no es un no a ese concepto, es que ese concepto tiene unos límites donde se aplica y hay otros límites donde no. Entonces empieza a conocerlo y empieza a ir creciendo y evolucionando. A mí me encanta esa parte de hacer de abogado del diablo para llevarnos ya a los extremos. Lo sé. Pregunta rápida. ¿Qué le dirías a un alumno que el año que viene puede estar en UAL Activa? De verdad se tome UAL Activa como algo suyo. Se lo tome como algo suyo, que de verdad sienta que no está trabajando para alguien, sino que está trabajando para él. Porque al fin y al cabo, UAL Activa es un proceso personal, de desarrollo personal, de mejorar como entrenador, pero si no te lo ocurra, no mejoras. Es que es algo gracioso o algo interesante de todo el mundo tiene el mismo camino, pero hay personas que de verdad va plantando y hay personas que simplemente pasan. Y quien va plantando se nota. Quien va pasando pasa y pasa, pero ya está. Y los dos pasan por el mismo o tienen la misma oportunidad. Simplemente hay personas que lo aprovechan y otra gente que no. Aprovecharlo y aprovecharlo al máximo. No aprovecharlo ese mínimo de, vale, sí, voy, cumplo con las sesiones, cumplo con esto, sino sácale todo el partido que hay. Claro, es que hay mucho partido. Es que incluso si tiene ideas, que las diga. Que en UAL Activa no se hacen más cosas porque no se tiene tiempo. Pero si tú tienes tiempo y has pensado algo en concreto, ponlo. Va a tener libertad de tirar para adelante. Claro, eso. Totalmente. ¿Qué le dirías a un usuario que no conoce UAL Activa? Primero que hable con sus compañeros, que seguro que 1, 2 o 3 estén en UAL Activa ya y estarán encantados. Y segundo, llega un momento en el que hay que priorizar la salud. Y sí es verdad que, por ejemplo, los usuarios que tenemos aquí son todos en la universidad. Entonces, la universidad, más o menos el estilo de vida que hay es bastante sedentario. Entonces, llega un momento en el que de verdad tienes que replantearte cosas y de verdad quieres llegar a una edad en la que ya no, o sea, seas frágil. Y que ya vas cuesta abajo muchas veces la gente y el ejercicio puede prevenir y ponerte, yo creo que en una situación en la que estés mucho más fuerte, mucho más sano y más a gusto contigo mismo. Y que el servicio que se da aquí es que no es dinero. Si es que hoy tenía una sesión extra y me han dicho, es que de verdad no valoramos lo que realmente UAL Activa porque es que no pagamos nada y nos están dando un servicio que es de la leche. Es que, y además lo estaba hablando porque digo, es que los precios de aquí de la universidad son totalmente irreales y que estamos dando un pedazo de servicio que están haciendo que nos valoren cada vez más y es que es algo a tener en cuenta. Bueno, es que al final tenemos estos precios por el concepto que es salud laboral y la propia universidad apuesta por mantener la salud de sus trabajadores. Entonces, claro. Vamos a reducirlo, no somos una empresa, no queremos ganar millones ni nada, pero es eso, ayudar a la mayor cantidad de gente posible, alumnos a nivel de formación o a usuarios a nivel de su salud física. Pero es importante porque ya esas personas van valorando el servicio que se da, saben la suerte que tienen, porque estoy pagando nada, pero me están dando un valor que podría costar 30 euros la sesión perfectamente. ¿Qué le dirías a Pedro Núñez como director y promotor de UAL Activa? A Pedro Núñez yo realmente lo admiro, me parece muy positivo que él sea el promotor o el que dirige UAL Activa y en concreto el servicio de deporte. Él de deporte y salud lleva la responsabilidad de dar una beca a todos los alumnos para poder generar nuestra formación también. Nota esa responsabilidad, intenta todos los años que tú sigas adelante. Es que solo tengo palabras positivas para él. Pues Portilla, muchas gracias por 2 años de trabajo, de implicación, que lo digo, mi función ha sido allanar el camino todo lo posible, la función de la universidad, del deporte, de UAL Activa siempre ha sido allanar ese camino, pero sin duda el sacarle el máximo partido hasta en vuestra mano y le has dedicado 2 años de muchísima intensidad, aportando mucho y haciendo que UAL Activa sea un